En 1967 no existían los smartphones, no existían las redes sociales, no existía el concepto de influencer, ni de contenido, ni de algoritmo. Y sin embargo, ese año un filósofo francés, llamado Guy Debord, publicó un libro que describía con una precisión que hoy resulta casi sobrenatural el mundo en que vivimos. No como predicción tecnológica, sino como diagnóstico de una lógica que ya estaba operando y que la tecnología posterior simplemente llevaría a su forma más perfecta y más visible. Debord no era un académico, era un agitador, un artista, el fundador de un movimiento llamado la Internacional Situacionista, que creía que el arte y la filosofía debían ser instrumentos de transformación radical de la vida cotidiana y no objetos de contemplación en museos. Era incómodo, provocador, y tenía la cualidad que distingue a los pensadores verdaderamente importantes de los simplemente inteligentes. Veía las estructuras invisibles que organizan la experiencia antes de que nadie más pudiera nombrarlas. Lo que Debord vio en 1967 es lo que tú puedes ver hoy abriendo cualquier red social. Una civilización que ha reemplazado el vivir por el mostrar, que ha sustituido la experiencia por su representación, que ha convertido cada momento de vida en potencial contenido, que ha hecho de la imagen no un reflejo de la realidad, sino su sustituto. Ese reemplazo tiene un nombre. Debord lo llamó el espectáculo. Cuando escuchas la palabra espectáculo, piensas en entretenimiento, en shows, en pantallas, en celebridades. Esa asociación es comprensible y es exactamente el malentendido que Debord quería destruir desde la primera página de su libro. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, no es la televisión ni el cine ni Instagram. Esas son sus manifestaciones, sus superficies visibles. El espectáculo es algo más profundo y más difícil de señalar, porque no está en ningún lugar específico, sino en todas partes simultáneamente. Es una relación social entre personas mediada por imágenes. Esa distinción cambia todo. Si el espectáculo fuera solo entretenimiento, podrías apagarlo. Podrías cerrar la aplicación y volver a la realidad. Pero si el espectáculo es una relación social, entonces está presente en la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás, incluso cuando no hay ninguna pantalla encendida. Está presente cuando te preguntas cómo te verías haciendo algo antes de decidir si lo haces. Está presente cuando evalúas una experiencia por su potencial de ser compartida antes de vivirla completamente. Está presente cuando tu identidad es algo que gestionas para una audiencia y no algo que descubres en soledad. La frase con que Debord abre su libro es una de las más citadas y menos comprendidas de la filosofía del siglo XX. Toda la vida de las sociedades en que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se ha alejado en una representación. No dice que la vida se parece a un espectáculo. Dice que fue reemplazada por su representación, que la distancia entre la experiencia y su imagen se volvió tan grande y tan normalizada que ya nadie recuerda que había algo antes de la imagen. Hay un momento que casi todo el mundo ha experimentado y que casi nadie ha examinado con honestidad. Estás en un lugar hermoso, en una cena especial, en un concierto, en un momento que reconoces como significativo, y antes de terminar de estar ahí, ya estás sacando el teléfono para fotografiarlo. No después de vivirlo. Durante, a veces antes. Y en el instante en que el teléfono aparece, algo cambia sutilmente en tu relación con ese momento. Dejas de ser el que vive la experiencia para convertirte en el que la documenta. Dejas de estar dentro para situarte afuera. La experiencia no termina de ocurrir, porque ya está siendo convertida en su representación. Debord llamó a esto la separación perfecta. El espectáculo no te quita la vida de manera violenta ni visible. Te ofrece algo que parece enriquecerla, la posibilidad de capturarla, compartirla, hacerla permanente. Pero en ese ofrecimiento introduce una mediación que con el tiempo se vuelve invisible como mediación, porque se vuelve habitual como práctica. Y cuando la mediación es suficientemente habitual, ya no experimentas la vida directamente.
experimentas tu representación de la vida. Vives en la copia y olvidas que había un original. Lo que se pierde en ese reemplazo no es fácil de nombrar precisamente porque el lenguaje que tenemos para describirlo ha sido también colonizado por la lógica del espectáculo. Lo que se pierde es la textura de lo real, la dimensión de la experiencia que no puede ser capturada en ningún formato, que no puede ser transmitida a ninguna audiencia, que solo existe en el contacto directo e irrepetible entre un ser humano y el momento que está viviendo. Esa dimensión no aparece en ninguna fotografía, no porque la fotografía sea mala, sino porque la fotografía es de otra naturaleza. Y cuando organizas tu vida para producir buenas fotografías, gradualmente reorganizas tu experiencia alrededor de lo que puede ser representado y abandonas, sin declararlo como pérdida, lo que no puede serlo. Marx observó en el siglo XIX que el capitalismo industrial convirtió el trabajo humano en mercancía. Tomó algo que pertenecía íntimamente al ser humano, su capacidad de crear y transformar el mundo, y lo convirtió en un objeto intercambiable con precio de mercado. Debord extendió ese análisis un siglo después y llegó a una conclusión que Marx no podía haber anticipado. El capitalismo espectacular no se contentó con convertir el trabajo en mercancía, convirtió la identidad entera en mercancía, convirtió al ser humano mismo, su imagen, su personalidad, su historia, sus deseos, en producto consumible. Instagram no inventó ese proceso, lo perfeccionó, le dio una infraestructura, una métrica y una interfaz. Pero la lógica que Instagram implementa con tanta eficiencia es exactamente la lógica que Debord identificó décadas antes. En la sociedad del espectáculo, ser alguien significa ser visto, y ser visto significa producir imágenes de ti mismo que otros consumen. Tu valor no se mide por lo que eres, sino por el tamaño y la intensidad de la audiencia que te observa. Y en ese desplazamiento, del ser al parecer, del existir al ser visto, la identidad deja de ser algo que se descubre hacia adentro y se convierte en algo que se construye hacia afuera. Lo que esto produce en el nivel psicológico es una inversión completa del proceso que Jung llamaba individuación. La individuación es un movimiento hacia adentro, hacia las capas más profundas y menos socialmente visibles del ser. El espectáculo es un movimiento permanente hacia afuera, hacia la superficie, hacia lo que puede ser mostrado y medido y comparado. Y cuando ese movimiento hacia afuera se convierte en el organizador principal de la identidad, el interior no desaparece pero se empobrece progresivamente, como un músculo que nunca se ejercita. Lo que queda es una persona cada vez más elaborada y un self cada vez más inaccesible. Debord tenía una obsesión que recorre toda su obra y que resulta especialmente reveladora en el contexto actual. El tiempo. No el tiempo en sentido abstracto, sino el tiempo vivido, el tiempo que pertenece al individuo de manera genuina, el tiempo que no está organizado por ninguna lógica externa, sino por el ritmo interior de quien lo habita. Debord creía que el capitalismo espectacular había logrado algo que ningún sistema de dominación anterior había conseguido completamente: robar el tiempo sin que nadie sintiera el robo. El tiempo espectacular es el tiempo que el sistema te devuelve después de tomar lo que necesita. Es el tiempo libre que en realidad no es libre, porque está completamente colonizado por el consumo del espectáculo. Es el tiempo que pasas desplazándote por redes sociales sin haber decidido realmente hacerlo. El tiempo que desaparece en el consumo de contenido que no elegiste conscientemente, sino que el algoritmo eligió por ti. El tiempo que transcurre mientras observas las vidas representadas de otros, en lugar de habitar la tuya propia. Ese tiempo no es tuyo, aunque ocurra en tu cuerpo y en tu mente. Es el tiempo que el espectáculo necesita para reproducirse. La paradoja que Debord señaló, y que en el presente es más visible que nunca, es esta. Nunca, ninguna generación en la historia tuvo tanto tiempo técnicamente disponible y tan poco tiempo genuinamente propio. Las horas existen, pero están ocupadas antes de que puedas habitarlas con algo que venga de ti. El scroll infinito no es entretenimiento. Es la forma más sofisticada que existe de hacer que el tiempo pase sin que nada ocurra en tu interior, sin que ninguna pregunta se forme.
sin que ningún silencio produzca nada, sin que el tiempo te pertenezca de ninguna manera real. Existe una paradoja en el centro de la vida contemporánea que Debord anticipó con una precisión que todavía incomoda. Nunca los seres humanos estuvieron tan conectados entre sí y nunca se sintieron tan profundamente solos. No es una contradicción accidental ni un efecto secundario no previsto de la tecnología. Es el resultado lógico y necesario de un sistema que reemplazó la conexión real por su representación y luego ofreció esa representación como si fuera la cosa misma. La conexión genuina entre dos seres humanos requiere algo que el espectáculo hace sistemáticamente difícil. Requiere presencia real, requiere vulnerabilidad no gestionada, requiere el contacto con la alteridad irreductible del otro, con aquello del otro que no puedes controlar ni predecir ni convertir en contenido. Requiere, en términos que Debord no usó pero que describen exactamente lo que observó, que dos personas se encuentren fuera de sus personas, en el territorio más incierto y más genuino de lo que son cuando no están siendo observados. El espectáculo hace imposible ese encuentro, no porque lo prohíba, sino porque lo sustituye por algo más cómodo y más administrable. Te ofrece la representación de la conexión, likes, comentarios, mensajes que pueden ser redactados y corregidos antes de ser enviados, interacciones que ocurren a la velocidad y con la distancia que tú eliges. Todo eso reduce la ansiedad del encuentro real, pero también elimina su potencial transformador. Porque lo que transforma no es la conexión administrada, sino el contacto con lo que no puedes administrar. Y en su ausencia, la soledad no desaparece. Se profundiza debajo del ruido de la hiperconectividad, invisible pero constante, como una frecuencia que el espectáculo nunca puede silenciar del todo porque la produce él mismo. El espectáculo no es un sistema que satisface deseos, es un sistema que los produce. Esa distinción es fundamental y es la que Debord consideraba más difícil de ver, precisamente porque opera en el nivel más profundo de la subjetividad, en el nivel donde creemos que somos más libres y más auténticos, el nivel del querer. Cuando sientes que deseas algo, cuando sientes que quieres ser visto de cierta manera, que quieres tener cierta vida, que quieres proyectar cierta imagen, esa sensación de deseo genuino es real, pero su contenido, lo que específicamente deseas, fue en gran medida construido por el sistema antes de que pudieras elegirlo. El mecanismo es más sutil que la publicidad tradicional. No te dice directamente que necesitas algo. Te muestra personas que parecen completas, admiradas, felices, y deja que tu propio sistema de comparación haga el trabajo. El deseo no es implantado desde afuera como una instrucción. Emerge desde adentro, como una conclusión que tú mismo sacas al comparar tu vida con las representaciones de vida que el espectáculo te ofrece constantemente. Y como la conclusión parece tuya, como el deseo siente como propio, nunca lo examinas con la distancia crítica con que examinarías una orden externa. Lo que Debord señala es que en la sociedad del espectáculo, incluso el deseo de ser auténtico puede ser capturado y convertido en producto. La estética de la autenticidad, la vida sin filtros, el contenido crudo y real, son categorías que el espectáculo produce y consume con la misma eficiencia que cualquier otra. La trampa no tiene afuera visible, porque se reconfigura para incluir cualquier posición que intente situarse fuera de ella. Debord era marxista en su origen, pero llegó a una conclusión que el marxismo tradicional no podía procesar. La revolución no puede tomar la forma del espectáculo sin convertirse en espectáculo. No puede usar las imágenes del sistema para destruir el sistema, porque en el momento en que las usa, el sistema ya ganó. Ya convirtió la resistencia en contenido, la protesta en estética, la subversión en tendencia. El espectáculo tiene una capacidad casi ilimitada de absorber su propia crítica y devolverla como producto consumible. Piensa en cómo el capitalismo vendió la estética del punk, absorbió el hip hop como cultura de masas, convirtió el feminismo en campaña publicitaria y el ecologismo en línea de productos sostenibles. No lo hizo por malicia calculada, sino por lógica estructural. Todo lo que produce audiencia puede ser convertido en mercancía, incluida la rabia contra la mercancía. Debord vio ese mecanismo operar en tiempo real
con los movimientos de su época y extrajo una conclusión que todavía incomoda a quienes creen que la resistencia puede organizarse en las mismas plataformas que producen aquello a lo que resiste. La revolución que Debord imaginaba no tenía forma de imagen, porque no podía tenerla sin traicionarse. Era una revolución de la vida cotidiana, invisible y no fotografiable por definición. No ocurría en las calles ni en las pantallas, sino en el momento privado e irrepresentable en que una persona decidía recuperar su experiencia directa del mundo. Esa revolución no produce contenido, no genera audiencia, no puede ser trending. Y es exactamente por eso que el espectáculo no sabe cómo absorberla. Debord no se quedó solo en el diagnóstico. Propuso una estrategia, la única que consideraba genuinamente subversiva dentro de la lógica del espectáculo, y la llamó détournement, palabra francesa que significa desvío o apropiación indebida. La idea era simple en su formulación y radical en sus implicaciones. Tomar los elementos del espectáculo, sus imágenes, sus frases, sus símbolos, y reutilizarlos de manera que su significado original fuera subvertido, que el lenguaje del sistema fuera usado contra el sistema mismo. No era una idea completamente nueva. Los dadaístas habían hecho algo similar décadas antes. Pero Debord le dio una dimensión política que el dadaísmo no tenía. El détournement no era solo un gesto estético, sino una práctica de recuperación del lenguaje como territorio de resistencia. Si el espectáculo opera mediante imágenes que producen significados que sirven al sistema, entonces intervenir en esas imágenes, desplazar sus significados, revelar sus contradicciones internas, es una forma de interrumpir el flujo automático de la reproducción espectacular. Lo que hace relevante el détournement hoy no es su forma histórica, sino su principio subyacente. La resistencia al espectáculo no puede ser pasiva ni puede ser total. No puedes simplemente desconectarte, porque el espectáculo estructura el mundo en que vives, pero puedes desarrollar una relación activa y crítica con las imágenes que consumes y produces. Puedes negarte a usar el lenguaje del sistema de manera automática. Puedes introducir fricción, pregunta, distancia crítica en tu relación con las representaciones que el espectáculo ofrece como naturales e inevitables. Esa fricción no es cómoda, pero es el único movimiento que el espectáculo no puede absorber completamente, porque su valor está precisamente en no producir imagen consumible. Debord no se quedó solo en el diagnóstico. Propuso una estrategia, la única que consideraba genuinamente subversiva dentro de la lógica del espectáculo, y la llamó détournement, palabra francesa que significa desvío o apropiación indebida. La idea era simple en su formulación y radical en sus implicaciones. Tomar los elementos del espectáculo, sus imágenes, sus frases, sus símbolos, y reutilizarlos de manera que su significado original fuera subvertido, que el lenguaje del sistema fuera usado contra el sistema mismo. No era una idea completamente nueva. Los dadaístas habían hecho algo similar décadas antes, pero Debord le dio una dimensión política que el dadaísmo no tenía. El détournement no era solo un gesto estético, sino una práctica de recuperación del lenguaje como territorio de resistencia. Si el espectáculo opera mediante imágenes que producen significados que sirven al sistema, entonces intervenir en esas imágenes, desplazar sus significados, revelar sus contradicciones internas, es una forma de interrumpir el flujo automático de la reproducción espectacular. Lo que hace relevante el détournement hoy no es su forma histórica, sino su principio subyacente. La resistencia al espectáculo no puede ser pasiva ni puede ser total. No puedes simplemente desconectarte, porque el espectáculo estructura el mundo en que vives, pero puedes desarrollar una relación activa y crítica con las imágenes que consumes y produces. Puedes negarte a usar el lenguaje del sistema de manera automática. Puedes introducir fricción, pregunta, distancia crítica en tu relación con las representaciones que el espectáculo ofrece como naturales e inevitables. Esa fricción no es cómoda, pero es el único movimiento que el espectáculo no puede absorber completamente, porque su valor está precisamente en no producir imagen consumible. Hay un territorio que el espectáculo no puede colonizar completamente,
por más que lo intente. No porque exista una protección mágica sobre él, sino porque su naturaleza misma lo hace incompatible con la lógica de la representación. Es el territorio de lo que ocurre en ti cuando no hay ninguna audiencia, real ni imaginaria. Lo que sientes en el segundo exacto antes de que el teléfono aparezca. Lo que piensas cuando caminas sin destino y sin música. Lo que emerge en el silencio verdadero, no el silencio de la pausa entre contenidos, sino el silencio donde ninguna imagen está siendo producida ni consumida. Ese territorio no es fotografiable no porque sea demasiado íntimo o demasiado privado. Es no fotografiable porque fotografiarlo lo destruye, porque el acto de capturarlo para mostrarlo lo convierte en otra cosa. Lo saca del registro de la experiencia directa y lo introduce en el registro de la representación, y en ese pasaje pierde exactamente lo que lo hacía valioso. Es como intentar atrapar agua con las manos. El gesto mismo que intenta preservarla la deja escapar. Debord creía que en ese territorio no colonizable estaba la única posibilidad real de vida que el espectáculo no podía consumir. No como refugio romántico, ni como escape nostálgico hacia algún pasado predigital idealizado, como recordatorio concreto y cotidiano de que hay una dimensión de tu experiencia que te pertenece de manera absoluta, precisamente porque no puede ser mostrada. Tu pensamiento antes de ser formulado para otros, tu emoción antes de ser gestionada para una audiencia, tu presencia en un momento antes de que ese momento sea convertido en contenido. Eso es tuyo, completamente. Y el espectáculo, por más total que sea, no puede quitártelo si decides habitarlo.